Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Mi nombre es Irwin Luciano Solís Hernández de la Universidad VJ de la Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria. Espero que vengan con ganas de aprender un nuevo tema sobre la fisiología renal, porque en este caso hablaremos sobre el sistema osmorreceptor ADH y el mecanismo de la sed. Aquí tenemos el índice del contenido. Como pueden ver, son ciertos puntos que vamos a recalcar. Comencemos con una pequeña introducción sobre el equilibrio de líquidos y la osmolaridad, que son fundamentales para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. La regulación de estos parámetros es esencial para mantener la homeostasis y asegurar el bienestar del organismo. También les dejo una bibliografía que seguramente la conocerán, es del Guyton, del Tratado de Fisiología Médica, concretamente la página 375-380 podrán encontrar este tema y profundizar si ustedes quieren más. Vamos a comenzar hablando por el sistema de retroalimentación osmorreceptor. Este sistema es complejo y ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio de líquidos y la osmolaridad del líquido extracelular, o también se le dice LEC, un componente esencial para el correcto funcionamiento de nuestras células y órganos. Hay componentes en este sistema como en todos, y este está formado por tres componentes principales. El primero de ellos son los osmorreceptores. Son células especializadas ubicadas en el hipotálamo, una región del cerebro que controla diversas funciones corporales. Estos sensores detectan cambios en la osmolaridad del LEG, es decir, la concentración de sales y otras sustancias disueltas en este líquido. El segundo que tenemos es la hormona antidiurética, la ADH. Es una hormona producida en el hipotálamo y almacenada en la hipófisis posterior o neurohipófisis, otra estructura cerebral. Su función principal es regular la reabsorción de agua en los riñones. Y por último tenemos al tercero, que son los riñones. Estos órganos son responsables de filtrar la sangre, eliminar los desechos y crucialmente controlar el equilibrio hídrico del cuerpo. Los riñones juegan un papel central en el sistema osmorreceptor ADH. Tenemos el sistema funciona o es mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. Quiere decir que hay un aumento de la osmolaridad del LEC cuando el cuerpo experimenta una deshidratación o pérdida de líquidos. La osmolaridad de este líquido extracelular aumenta y ocasiona la detección por osmorreceptores. Al detectar este cambio, las células osmorreceptoras se retraen y envían señales nerviosas al hipotálamo, continuando con la liberación de ADH. El hipotálamo responde liberando ADH y viaja por el torrente sanguíneo hasta los riñones y hace una acción de la ADH en los riñones. La ADH actúa sobre los túbulos renales, aumentando su permeabilidad al agua. Y por último, hace la reabsorción de agua. Esta mayormente permeable y permite a los riñones reabsorber más agua de la orina. Disminuye su protección y restaurando la osmolaridad del líquido extracelular. Podemos ver una imagen de Guyton, la figura 29.9, en donde viene lo que acabo de explicar de una forma resumida. Ok, continuamos con la síntesis y liberación de la ADH en el hipotálamo y la neurohipófisis. En este subtítulo que vamos a ver, vamos a representar más a una figura en donde pueden observar que es la 29.10, ilustra la neuroanatomía y la fisiología de la síntesis y la liberación de la ADH. En el hipotálamo hay neuronas magnocelulares, es decir, grandes, que sintetizan ADH en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Además, estas neuronas transportan ADH a través de sus axones hacia el lóbulo posterior de la hipófisis, donde se puede apreciar en la imagen, y donde se almacena y libera. Una vez liberada, la ADH actúa sobre las células de la porción distal de los túbulos renales, que regulan la reabsorción de agua.
lo que aumenta la concentración de orina y disminuye la excreción de agua. Una zona crucial para el procesamiento de la señal de ADH y la regulación de su liberación es la región AV3V. Esto quiere decir la área ventral tercera del ventrículo. En esta parte hay una estructura llamada órgano subfornical que es sensible a las señales sanguíneas que indican la osmolaridad y el volumen de los fluidos corporales. Esta información se transmite a través de las neuronas preópticas medianas que controlan directamente la actividad de las neuronas que sintetizan ADH. La salida de estas neuronas hacia la neurohipófisis para liberar su ADH se lleva a cabo a través de una vía nerviosa que termina en la región anteroventral y el tercer ventrículo ya comentado, la AV3V. La estimulación de esta región y su neurona hipotalámica asociada provoca cambios rápidos en la liberación de la ADH, lo que sugiere que esta área tiene un papel crucial en la regulación de la señalización y de la liberación de la misma, de la ADH. También se ha demostrado que la luz puede modular la respuesta de liberación de ADH, lo que sugiere un posible papel de la regulación de la luz en la respuesta hormonal. Continuemos con el estímulo de liberación de ADH por reducción de presión arterial o volumen sanguíneo o ambos. La liberación de ADH está controlada por los reflejos cardiovasculares, que responden a unas reducciones de la presión arterial, del volumen sanguíneo o de los dos. Existen aquí también los dos tipos de reflejos implicados, el reflejo de los vasoreceptores arteriales y los reflejos cardiopulmonares. Estos se originan en zonas de alta presión dentro del sistema circulatorio, como el callado aórtico y el seno carotídeo, y en las regiones de baja presión, especialmente en las aurículas del corazón. El nervio vago y los nervios glosofaringeos, con sinapsis en los núcleos del tracto solitario, transportan estos estímulos hacia el hipotálamo. Desde ahí, las señales se dirigen a los núcleos hipotalámicos responsables de la síntesis y de la secreción de ADH. Cuando aumenta la osmolaridad, disminuye la presión arterial o el volumen sanguíneo. La secreción de ADH incrementa y esto ayuda a la reabsorción del líquido en los riñones, normalizando así la presión arterial y el volumen sanguíneo. Podemos observar una tabla, la tabla 29.2, en donde podemos ver factores que hacen que aumente o reduzca la propia ADH. Pasemos ahora a un tema cortito, que es la importancia de la sed en el control de la osmolaridad y del sodio extracelular. En este podemos darle lo que es o la exploración de la importancia de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular, en donde los riñones junto con la sed desempeñan un papel crucial en la regulación de la osmolaridad del plasma. Cuando perdemos líquidos, la concentración de sodio en nuestro cuerpo aumenta, lo que estimula la sensación de sed. Esta respuesta es un mecanismo defensivo esencial que nos permite beber agua y lo que ayuda a restaurar el equilibrio de los fluidos corporales y por ende a mantener niveles óptimos de la propia osmolaridad y sodio en el líquido extracelular. La ingesta adecuada de los líquidos no solo combate la deshidratación, sino que también facilita la eliminación de productos de desecho a través de la propia orina. Continuemos con un tema un poco ya más largo, que es el centro o centros de la sed en el sistema nervioso central, estímulos de la sed y umbral del estímulo osmolar para beber. En el primer tema, centros de la sed del sistema nervioso central,
Refiriéndonos nuevamente a la figura 2910, la misma zona a lo largo de la pared anteroventral del tercer ventrículo que favorece la liberación de ADH también estimula la sed a nivel celular. Este núcleo preóptico tiene una pequeña zona que cuando se estimula con una corriente eléctrica incita a beber de forma inmediata y mientras dure este estímulo. Todas estas zonas se, se juntan y hacen en conjunto el centro de la sed. Las neuronas de detección de sed responden a las inyecciones de soluciones hipertónicas de la sal y estimulando la búsqueda de agua. Estas células funcionan como osmorreceptoras, que al detectar una osmolaridad en el líquido extracelular activan el mecanismo de la sed, de la misma forma que los osmorreceptores estimulan la liberación de ADH. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular en el tercer ventrículo tiene prácticamente el mismo efecto favorecedor de la ingesta de agua. El epitelio de órgano vasculoso de la lámina terminal, que está inmediatamente por debajo de la superficie ventricular en el extremo inferior de la región AV3V, está íntimamente implicado en la medición de esta respuesta. Continuando con los estímulos de la sed, en la tabla 29.3 resume algunos de los estímulos conocidos de la sed. Pueden observar que hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Esta es la forma más potente de estímulo de la sed. Está la reducción del volumen del líquido extracelular. Estímulos cardiovasculares, como la baja presión arterial, también inducen la sed. La angiotensina 2, esta hormona, libera en respuesta a la baja presión arterial y a la concentración de sodio. Estimula directamente los centros de la sed en el cerebro y el valor de estos estímulos es obvio, que ya ayudan a restaurar el equilibrio hídrico del cuerpo. Y tenemos el último temita, subtema de este, que es el umbral del estímulo osmolar para beber, en donde los reflejos de la pared entran en acción con la concentración plasmática de sodio y aumenta por encima del umbral, que es un aumento de 2 miliequivalentes por litro, por encima de lo normal. Este aumento en la concentración osmolar es detectado por los osmorreceptores, que inician la sensación de sed, llevando al individuo a beber agua para restaurar el equilibrio hídrico. Pasemos al último subtema que tenemos que ver en este tema de fisiología renal, que son las respuestas integradas de los mecanismos osmorreceptores ADH y de la sed. Tenemos que en una persona sana, los mecanismos osmorreceptores ADH y de la sed trabajan en paralelo para regular de forma precisa la osmolaridad y la concentración del líquido extracelular, a pesar de situaciones de deshidratación constantes. Incluso con desafíos adicionales, como la ingestión elevada de sal, estos sistemas de retroalimentación suelen ser capaces de mantener la osmolaridad plasmática razonablemente constante. Por ejemplo, la figura que presentaré adelante, la 2912, muestra que un aumento en la ingestión de sodio de hasta 6 veces con respecto a lo normal tienen solo un pequeño efecto sobre la concentración plasmática de sodio, mientras los mecanismos de la ADH y de la sed funcionan normalmente. Hay un fallo en los mecanismos que cuando el mecanismo de la ADH o de la sed fallan, el otro puede habitualmente controlar la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular con una razonable eficacia siempre que se ingiera suficiente líquido para equilibrar el volumen obligatorio de orina y las pérdidas de agua diarias debidas a la respiración, la sudoración o las pérdidas digestivas. Hay un fallo simultáneo, pero los fallos que hay en estos mecanismos de la ADH y de la sed, la osmolaridad y la concentración plasmática de sodio se controlan mal. Así, la ingestión de sodio aumenta tras un bloqueo de todo el sistema ADH-SED.
se producen cambios relativamente grandes en la concentración plasmática de sodio. Entonces podemos concluir que si los mecanismos de ADH y SET, ningún otro mecanismo de retroalimentación es capaz de regular adecuadamente la osmolaridad ni la concentración plasmática de sodio. Aquí está la imagen que les comentaba hace un rato. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido. Traté de resumir lo más esencial, pero también sin dejar a un lado lo importante que es este tema del osmoreceptor ADH y del mecanismo de la sed.